Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenidos al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla la doctora Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Y hoy vamos a estar compartiendo con la profesora Gloricel Negrón Ríos, catedrática en Salud Ambiental de aquí del Servicio de Extensión Agrícola. Así es. Y en este día de verano, donde estamos en un tiempo sabroso, caluroso, como lo es típico para esta temporada, pues mire, vamos a estar hablando de cosas muy importantes relacionadas a la conservación de agua, que es uno de nuestros recursos importantes, tanto para nosotros aquí en nuestra hermosa isla, como para el resto del mundo, porque todos necesitamos de este recurso vital para nuestras vidas y nuestro medio ambiente. Así es. Saludos, Yolanda. Saludos a todos los radioescuchas. Y hoy vamos a hablar de conservación de agua y prácticas de conservación de agua. Con lo primero que quiero comenzar es, Puerto Rico tiene agua. Nosotros somos bendecidos, tenemos ríos, lagos, somos una isla rodeada de agua y eso pues agua salada, pero del agua salada está llena de alimentos porque ahí están los peces y los también sí. y hay muchas cosas que consumimos. Sí, nosotros tenemos más de 150 ríos, pueden llegar a 200 ríos y quebradas. Tenemos 36 embalses porque Puerto Rico no tiene lagos naturales. Todos nuestros embalses fueron creados de forma artificial precisamente para suplir necesidades de agua, distintas necesidades de agua. Porque, por ejemplo, el lago Oaxaca le pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica y se usa principalmente para riego. Cerrillos, en Ponce, le pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y el lago Carraízo, ese sí es de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Tenemos más o menos 36 embalses, pero no todos se usan para suplir agua potable. Pero, si fuera necesario, entiendo que se pueden hacer ajustes, ¿verdad? Y hay muchos lugares de estos que el agua ahí, pues, se pudo crear esos embalses porque llegan los ríos y los manantiales que hay alrededor. Claro, cuando se va a desarrollar un embalse, se toma en cuenta qué río lo va a llenar. Uh-huh. Sí, que los embalses no se construyeron al azar. Siempre van a estar asociados a algún río. Pero lo que iba a mencionar es que también tenemos agua subterránea. Esa es un poco más difusa porque el agua subterránea no son ríos debajo de la tierra. Debe visualizarlo mejor como si la tierra fuera una esponja que usted coloca, vamos a pensar que la colocamos en el fregadero y abrimos la pluma y entonces la esponja se va llenando de agua. Asimismo, son esas formaciones de terreno que tienen espacios de aire y con la lluvia se van llenando de agua. Nosotros tenemos espacios grandes, están los acuíferos de la zona norte que ocupan casi todo el norte de la isla. Está el acuífero del sur, que también es bastante amplio y ocupa gran parte de la zona sur. Y hay varios en el Valle de Añasco, en el Valle de Guanajibo y en el área de la costa este. Y también en el centro de la isla, ¿verdad? Por ejemplo, en Utuado se pueden encontrar. Así que tenemos agua superficial y agua subterránea. Aquí lo importante es el consumo. Que yo tenga acceso a distintos abastos de agua, pues no significa que debo abusar de ese recurso, ¿verdad? Debemos utilizarlo de forma consciente. Estoy dejando aparte situaciones de infraestructura, porque como diría mi papá, esos son otros 20 pesos.
En el momento en que nos encontramos actualmente, que se fortaleció ya, se estableció el niño, que para Puerto Rico lo que implica es el desarrollo de vientos cortantes más fuertes en el área del Océano Atlántico, lo que limita, porque no la impide, pero limita la formación de vientos que serían suficientes para formar huracanes. Como esos vientos cortantes no van a permitir, van a limitar la formación de huracanes. O sea que cuando hablamos del Niño, lo que estamos hablando es de un evento que describe, digamos, el clima en una temporada en específico. Exactamente. El Niño es un fenómeno donde cada 3 a 7 años cambia la dirección del viento y el patrón de las corrientes marinas en el Océano Pacífico. Pero ¿Y eso afecta las temperaturas? El planeta es uno, sí. Nosotros vamos a tener más vientos, menos formación de lluvia, porque como los vientos cortantes son más fuertes, la nubosidad es arrastrada más rápidamente, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Porque el planeta es uno. Cualquier cosa que pasa en una parte puede afectar a la otra. Entonces, por eso es que usualmente preocupa cuando se forma el Niño, porque para Puerto Rico el efecto es más tiempos más secos. Y ahí es cuando cobra relevancia la conservación del agua. ¿Verdad? Como mencioné, vamos a dejar los problemas de infraestructura al lado. Debemos colaborar en la conservación de recursos porque finalmente es algo que utilizamos todos en la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Son nuestros recursos de agua, los usamos todos. Y los más que se enfatizan siempre, pues mire, cuando se vaya a afeitar, cuando se vaya a lavar los dientes, cuando vaya a fregar los trastes, pues vamos a cerrar la pluma llave o el grifo cuando esté en la etapa de enjabonar o de afeitarse. Ya casi todos vienen con aireadores. Yo digo la marca, ¿verdad? No es que la esté patrocinando, pero es una de las más conocidas. Las llaves Delta, ya la parte de abajo, tienen el aireador. Eso es ese extremo de la pluma que se puede desenroscar y tiene como una mallita, eso es un aireador. Y su función es precisamente mezclar agua con aire para que usted use menos agua, pero no pierda presión. ¿Verdad? Entonces, pues ajustarlo, ya esto es costumbre, antes era un poco más, se enfatizaba más, pero ya ahora, pues ajustar los niveles del agua cuando se va a usar la lavadora. Y si en su casa el inodoro es entiendo que es del 1980 o más viejito, pues ahí se recomienda colocar medio galón plástico lleno de piedras en la caja del inodoro y se llena de piedras porque si no va a flotar. Exacto. Y lo coloca en el área donde no afecte el mecanismo y entonces cuando baje el inodoro está utilizando medio galón menos, así que se economiza ese medio galón. Pero muchos de los nuevos... Va a ocupar el espacio. Sí. Muchos de los nuevos ya vienen inodoros de 1.6 galones o vienen los de doble válvula, ¿verdad? Pues se promueve utilizar el área que use menos agua, ¿verdad? El botoncito que use menos agua. Otra cosa es, si usted es como yo, que soy la señora de las plantas, pues regar esas plantas temprano en la mañana o tarde en la tarde, cuando el suelo ya no está tan caliente, pues para evitar que el agua se evapore por ese calor. Y claro, siempre se recomienda reparar las goteras, las filtraciones, ya sea en las mezcladoras o en las tuberías. Sí, cualquier liqueíto que... Exactamente. Como se dice por ahí. Se ha encontrado que esas gotitas a veces con consistencia pueden gastar hasta 20 galones cada día. Así que lo importante es reparar esas goteras. Y otro clásico que muchas veces hay algunas personas que me dicen que les da mucho trabajo, pero no usar la manguera como escoba, ¿verdad? Cuando vaya a limpiar los que
tenga marquesina, balcón, vayan a limpiarlo, pues usar la escoba y no la manguera a la hora de limpiar. Pero lo que yo digo es que si vas a usar la manguera, pues entonces ponle un pistero que cuando no estés usándola no salga agua, no se desperdicie esa agua. Y que le da fuerza para que... También, sí, también. Pero hay otras formas también. Por ejemplo, se recomienda preparar composta con los desperdicios orgánicos. Se recomienda utilizar, por ejemplo, yo tengo 4 perros. Y yo les tengo su plato de agua siempre con su agua limpia. Todos los días se la cambio. Pues esa agua del día anterior se la echo a las plantas, en vez de tirarla por el fregadero. Y otra forma también es una técnica, podremos decirle, un proceso, un procedimiento. Se llama Cetyscape. ¿Qué es el Cetyscape? Para aquellos que tienen su patio, su área de siembra. El Cetyscape son unas prácticas de jardinería y se basa en utilizar las plantas que son adecuadas a la temperatura y al tipo de suelo donde yo las vaya a sembrar, ¿verdad? Y el Cetyscape se basa en 7 principios. Planificación y diseño, ¿verdad? Entiende que yo debo hacer una selección previa de las plantas que voy a sembrar, precisamente porque tengo que sembrar las que son adecuadas. La segunda es mejorar el suelo, que eso se puede hacer con composta. La tercera es reducir la superficie de césped, y ellos se refieren al césped convencional. Se promueve en el Cetyscape que se utilicen para proteger el suelo contra desecación, evitar la sequedad, que se utilicen mantillos en vez de césped. Y eso lo hemos visto y está muy de moda ahora. Los mantillos son cualquier cubierta que evite que una vez yo le eche agua al suelo se evapore rápidamente. Okay. Entonces, hemos observado que se usa grava, que se usan piedras. Esto parece como mucho de lo que se utiliza en estas cuestiones paisajistas, ¿verdad? Sí, el Cetyscape es una práctica de jardinería paisajista. Lo que pasa es que si uno aplica los principios que ellos promueven, estamos utilizando plantas que van a sobrevivir, van a mantener bello el entorno y en la temperatura y la humedad no las van a afectar tanto. Porque yo estoy sembrando lo que está adecuado ahí. Esta práctica se basa, ¿verdad? Ya mismo te lo menciono. Déjame decirte otras formas de mantillo que se pueden utilizar. Es lo que llamamos mulch, que se consigue en las tiendas. La viruta y las fibras de coco. Pueden usar cualquiera de esas cosas. Entonces, también el cuarto principio es que elija plantas de bajo consumo de agua. Y esas son nuestras ya conocidas plantas nativas. Si yo uso plantas nativas, esas son plantas que están acostumbradas a los patrones de lluvia y de humedad de la zona en la que yo me encuentro. Y yo he dicho ya varias veces eso, ¿verdad? De la zona en que yo me encuentro. ¿Cómo yo sé la zona en que yo me encuentro? Hay unos mapas que se basan en lo que se llaman las zonas bioclimáticas o zonas de vida de un caballero que se llama Leslie Holt Rich, que publicó estas zonas inicialmente en el 1947 y después eso se fue mejorando, ¿verdad? Hubo unas modificaciones en el 1967 y después en el 1971. Y él establece unas provincias. Uno va a un mapa de Puerto Rico de zonas de vida de Holdridge y allí puede buscar la clasificación y decidir entonces plantas que resistan según esa clasificación, ¿verdad? Por ejemplo, tratando de ir un poquito a lo práctico, si yo me ubico por la zona digamos Río Grande,
que está, supongamos, el área del yunque, que tiende a ser un área húmeda, versus si lo comparo con la zona sur, Guánica, Salinas, todas esas zonas de allá abajo que llueve menos, tienden a ser más secas. Ahí es que tengo que Ahí es que tú decides el tipo de planta. Buscas unas para el área de Río Grande, buscas plantas adaptadas a lluvia, a suelos húmedos, con suelos húmedos la mayor parte del tiempo, comparado con zonas más secas y más áridas. Entonces busco plantas que se adapten a esas áreas, que no necesariamente son cactus. Nosotros pensamos siempre en los cactus, pero hay plantas que aguantan tiempos más secos y suelos más... Sí, que parece que el sol tiende a ser como que un poquito más agresivo. Poquito. Sí, en eso se basa precisamente. Las zonas de vida de Holdridge van desde súper árido hasta súper húmedo. Es cuestión de buscar en el mapita, que eso lo puede conseguir en internet. Y entonces orientarse cuando vaya a adquirirlas en su jardín. O también buscar información sobre las plantas que le gustan, a ver si esas plantas resisten la temperatura y la humedad en el área donde las va a sembrar. Como ya mencioné, el quinto principio es que cubra el suelo con mantillo, como ya acabo de mencionar. El sexto principio es regar de manera eficiente. En la jardinería Seriscape se promueve el uso de riego por goteo, porque desperdicia menos agua que, por ejemplo, por asperjadores. Pero, por ejemplo, en mi apartamento, pues yo no puedo poner asperjadores. Yo puedo tal vez establecer algún tipo de riego por goteo o, como ya mencioné, yo le echo el agua de los platos de los perros y cada 2 o 3 días, dependiendo del suelo, que usted va a saber también, una técnica bien rápida para saber cómo está el suelo de su planta es tocando el suelo. Si tiene algún tipo de humedad, usted no le echa agua. Si lo siente muy seco, pues ya sabe que debe regar la planta. Uh-huh. Lo importante es regar adecuadamente. No todas las plantas necesitan agua todos los días. Y el séptimo principio es el mantenimiento apropiado para reducir precisamente el desperdicio de agua. Claro, el mantillo que mencioné cada cierto tiempo, como es materia orgánica, se va a descomponer. Cada cierto tiempo lo tengo que sustituir. Lo importante es desarrollar un plan de mantenimiento para cuando eso suceda. Y hacer los ajustes, ¿verdad? Los jardines hechos con Seriscape son jardines muy bonitos, son muy elegantes. Y su propósito precisamente es bajo mantenimiento. Que yo pueda, como están adaptados al clima donde yo estoy, donde está mi propiedad, pues esas plantas van a sobrevivir con lo que el ambiente provea. La persona lo que hace es complementar lo que ya hay allí. Una técnica muy buena y que se puede aplicar en cualquier lugar realmente. Okay. No importa si es una casa, si es claro, ¿verdad? Sus patiecitos, ¿verdad? Pero también, aunque sea un balcón, sus matitas en su tiesto. Siembra matitas que te adapten al sol y al clima de donde usted se encuentra. Lo importante siempre que debemos recordar es que el recurso agua de todos, conservarla ayuda, ¿verdad?, a mantener también saludable el mismo ecosistema de donde se está removiendo el agua para nuestro aprovechamiento. Y son prácticas sencillas que con el uso y costumbre uno se adapta. Hay gente que me dice que no puede cerrar la pluma cuando se baña. Yo, bueno, pues por lo menos ciérrala cuando te lavas los dientes, cuando te vayas a afeitar, cuando vayas a fregar. Y obviamente cuando vayas a mantener tu jardín, porque todos queremos un entorno bonito, pero si está adaptado a las condiciones del lugar donde yo estoy, pues se va a mantener y se va a conservar. Esa es mi exhortación, ¿verdad? Vamos a contribuir a proteger el recurso, porque con las prácticas de conservación, al final estamos protegiendo el recurso de donde estoy obteniendo el agua que precisamente estoy usando. Y si todos cooperamos de alguna forma, aunque sea un poquito, vamos a
a poder tener algún logro. Sí. ¿Y la colecta de agua de lluvia ayuda a conservar los recursos? No, por supuesto, porque tú estás utilizando lo que te provee el cielo, básicamente, ¿verdad? Aunque es parte del ciclo del agua. Pero es una forma eficiente de utilizar el agua que proviene de los eventos de lluvia. Eso sí, lo que no se recomienda es beberla, consumo. Pero, por ejemplo, para las plantas y para algunas actividades que Bajar el inodoro, por ejemplo, uh-huh. sí puede funcionar para eso. El agua de lluvia sí. Vienen sistemas de captación simples, tener el contenedor abierto con una malla. Siempre es bueno que tenga por lo menos una malla para evitar la entrada de hojas y palitos y animales caigan y se ahoguen. Hasta sistemas más sofisticados que se pueden conseguir en ferretería, que ahí traen unos sistemitas de filtración que ayudan a que la calidad del agua sea mejor en términos de sedimentos, ¿verdad? Pero sí, de hecho, otra práctica de conservación es el uso del agua de lluvia. Y lo que se llama también jardines de lluvia en zonas inundables, ¿verdad? Yo permito que se inunde un área para que el agua entonces percole al subsuelo. Hay varias alternativas. Que lo importante es pues, tomar conciencia del recurso. Y valorar el recurso. Sí. Así que invitamos a nuestra audiencia a reconocer el agua como un recurso importante y vital para cada una de nuestras vidas y para nuestra isla. Por lo menos es para el mundo entero, pero si por lo menos lo visualizamos para nuestra isla, vamos a poder tomar conciencia en lo que está a nuestro alcance, en lo que nos compete directamente. Agradecemos a la profesora Gloricel Negrón Ríos, que ha estado hoy con nosotros. Siempre a la orden. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues se comunica al Servicio de Extensión Agrícola. Nuestras oficinas están distribuidas por toda la isla. Ahí hay un agente agrícola, una educadora del hogar que le pueden brindar ayuda. También se puede referir a la profesora si necesita información adicional. Y hay información disponible para proveerle. Recuerde que nos encuentran también en las redes sociales. En Facebook aparecemos como Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Muchas gracias por su sintonía. Les deseamos a todos que tengan un bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de Extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico.